Bienvenidos a este viaje al corazón de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde el destino de naciones enteras se decidió en islas lejanas, océanos inmensos y cielos plagados de aviones y bombas. Hoy, exploraremos los momentos más críticos del conflicto entre Japón y los aliados, desde ataques sorpresivos hasta batallas heroicas que cambiaron el curso de la historia. Prepárense para conocer no solo las estrategias y las armas, sino también las historias humanas de valentía, sacrificio y resistencia que se escondieron detrás de cada acción militar. Cada isla conquistada, cada portaaviones hundido y cada soldado luchando en condiciones extremas, nos recuerda que la guerra no solo se gana con poder, sino con determinación y coraje. Acompáñennos mientras revivimos estos momentos históricos, y permitan que la historia cobre vida ante sus ojos, con personajes que sienten, temen, aman y luchan como nosotros, pero en circunstancias extraordinarias. Cada capítulo será un vistazo profundo a los acontecimientos que definieron el Pacífico, revelando los secretos de tácticas, decisiones y sacrificios que hicieron posible la victoria aliada. No es solo historia, es un relato de humanidad, resistencia y consecuencias que aún resuenan hoy. Bienvenidos a la Guerra del Pacífico. Imagina estar en medio del océano, rodeado por enemigos invisibles bajo el agua, mientras tu destino y el de tu país dependen de cada disparo y cada maniobra. Escucha el rugido de los aviones sobre ti, siente el temblor de los bombarderos que cambian la vida de miles en cuestión de segundos. Esta es la historia de hombres y mujeres enfrentando el miedo extremo, tomando decisiones imposibles y demostrando un coraje que desafía la comprensión. Prepárate, lo que estás a punto de ver no es solo historia, es la esencia del valor humano en su forma más cruda. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. El sol caía sobre Tokio, mientras los líderes militares japoneses se reunían en una sala iluminada por lámparas tradicionales, con mapas del Pacífico extendidos sobre la mesa. La tensión era palpable, cada mirada reflejaba la magnitud de las decisiones que estaban por tomar. Japón, sintiéndose acorralado por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Países Bajos, se debatía entre diplomacia y acción militar. La falta de recursos y la necesidad de expandirse estratégicamente en Asia habían creado un dilema que solo podía resolverse con una decisión audaz. En Washington, los diplomáticos y líderes militares estadounidenses observaban con preocupación las noticias que llegaban desde Asia. Informes sobre movimientos de flotas japonesas y ejercicios militares simulados en el Pacífico hacían sonar las alarmas. Los funcionarios intentaban descifrar las intenciones del imperio japonés, conscientes de que cualquier error podría desencadenar un conflicto que cambiaría el mundo. La tensión entre ambos bandos se palpaba incluso en los cafés de Manila y las calles de Hong Kong, donde la población civil empezaba a intuir que algo inminente estaba por suceder. Mientras tanto, agentes de inteligencia japoneses y estadounidenses recopilaban información. Sus actividades eran sigilosas: escuchar conversaciones, interceptar mensajes y analizar patrones de movimiento de las flotas. Cada decisión tomada en las salas de guerra tendría consecuencias para miles de vidas en océanos y ciudades distantes. La guerra no era solo cuestión de tropas y barcos, era un juego de estrategia, engaños y previsión. El aire estaba cargado de incertidumbre. En los cuarteles, los soldados japoneses se entrenaban rigurosamente, mientras los marinos estadounidenses mantenían las defensas listas, sin imaginar aún el alcance del choque que se avecinaba. Las ciudades vivían bajo un tenso silencio, interrumpido solo por rumores y noticias que dejaban entrever que la paz estaba a punto de romperse. Cada líder sabía que los próximos días podrían cambiar la historia para siempre. La madrugada del 7 de diciembre de 1941 amaneció tranquila sobre la base naval de Pearl Harbor. Los marinos estadounidenses dormían en sus barracones, ignorando que en apenas unas horas la historia del Pacífico cambiaría para siempre. En la lejanía,
Los portaaviones japoneses navegaban silenciosos, ocultos por la bruma del océano. Los pilotos, con miradas concentradas y corazones acelerados, repasaban mentalmente sus misiones mientras los mecánicos ajustaban los aviones. Cada detalle contaba, cada error podía arruinar la operación que Japón esperaba que decidiera el curso de la guerra en el Pacífico. A las 7:55 el rugido de los motores rompió la calma. Los aviones japoneses surgieron del horizonte, formando una sombra ominosa sobre la base estadounidense. En cuestión de segundos, bombas y torpedos comenzaron a impactar contra barcos, hangares y aeródromos. Explosiones que lanzaban columnas de humo negro y fuego encendieron el cielo. Los marinos corrieron hacia las cubiertas, algunos paralizados por el terror, otros tomando armas y tratando de responder al ataque. Los cañones antiaéreos comenzaron a disparar, pero la sorpresa y la precisión japonesa causaron devastación inmediata. La confusión reinaba por doquier. Los barcos más grandes ardían, mientras los portaaviones y acorazados eran alcanzados uno tras otro. Pilotos estadounidenses improvisaban ataques desde pistas dañadas, mientras enfermeros y médicos corrían para atender a los heridos. Las comunicaciones se saturaban de informes de destrucción, pedidos de refuerzos y gritos desesperados. En medio de la tragedia, surgieron actos de heroísmo, marineros arriesgando sus vidas para salvar compañeros, oficiales coordinando rescates y civiles ayudando en todo lo posible. Al finalizar el primer ataque, la base estaba devastada, más de 2.400 estadounidenses muertos, cientos de barcos dañados o hundidos, y aviones destruidos. El mundo observaba atónito cómo Japón había logrado la operación más audaz del inicio de la guerra en el Pacífico. Este ataque no solo debilitó temporalmente la flota estadounidense, sino que encendió la llama de una respuesta implacable que cambiaría la historia de la región y del mundo. El humo todavía se elevaba de Pearl Harbor, cuando los primeros rayos del sol iluminaron un panorama de destrucción inimaginable. Los barcos hundidos y ardiendo flotaban en el agua, y los hangares de aviones habían quedado reducidos a escombros carbonizados. Los marinos que habían sobrevivido al ataque emergían de los restos de los barcos cubiertos de hollín y sangre, tratando de comprender la magnitud de la tragedia. Cada paso revelaba un nuevo escenario de devastación: cuerpos tendidos, botes volcados, mangueras de incendio vacías y alarmas que aún resonaban en la base. Entre los oficiales estadounidenses, la incredulidad daba paso a la determinación. Comunicaban las pérdidas a Washington y coordinaban rescates inmediatos. Se formaban grupos improvisados para apagar incendios, ayudar a los heridos y recuperar lo que quedaba de la flota. Mientras tanto, en los hospitales de campaña, médicos y enfermeros trabajaban sin descanso, transformando gimnasios y hangares en salas de emergencia improvisadas. La desesperación coexistía con heroísmo. Soldados arriesgaban la vida para salvar a compañeros atrapados entre escombros, y civiles ayudaban a transportar heridos a lugares seguros. El impacto psicológico también era devastador. Los sobrevivientes observaban con horror cómo sus compañeros habían sido arrancados de sus vidas en cuestión de minutos. El ataque a Pearl Harbor no solo había destruido barcos y aviones, sino que había quebrado la sensación de seguridad de toda una nación. Sin embargo, entre la devastación, surgieron historias de coraje y resistencia, oficiales que organizaron defensas improvisadas, marinos que lograron escapar en botes salvavidas bajo fuego enemigo y pilotos que intentaban despegar en aviones dañados. En el plano estratégico, los líderes estadounidenses comenzaron a comprender que este ataque, aunque devastador, no había destruido la totalidad de la flota estadounidense en el Pacífico. La necesidad de una respuesta rápida y contundente se volvió prioritaria. En Tokio, los líderes japoneses celebraban el éxito de su operación, pero no imaginaban que la furia estadounidense se convertiría en una maquinaria de guerra que cambiaría para siempre el equilibrio del Pacífico. Este momento marcó un antes y un después. La nación estadounidense despertaba al horror de la guerra en su territorio,
y el mundo empezaba a vislumbrar la magnitud de un conflicto que se expandiría por océanos y continentes. Cada superviviente, cada oficial, cada civil recordaría ese día como un símbolo del sacrificio y la resiliencia humana. El 8 de diciembre de 1941, apenas un día después del devastador ataque a Pearl Harbor, el mundo despertó a un nuevo capítulo de la historia. Estados Unidos había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. En la Casa Blanca, el presidente Franklin D. Roosevelt se preparaba para dirigirse a la nación. Su rostro reflejaba gravedad, pero también una firme resolución. La nación necesitaba unidad y coraje ante el desafío que se avecinaba. El discurso, recordado para siempre como el día que vivirá en la infamia, fue transmitido por radio a millones de estadounidenses. Con voz firme, Roosevelt describió los eventos del ataque japonés y resaltó la magnitud del daño: barcos destruidos, aviones arrasados y miles de vidas perdidas. Sin embargo, no fue un discurso de desesperanza, fue un llamado a la acción, a la solidaridad nacional, a la defensa del país y a la justicia. Las palabras resonaron en cada hogar, en cada ciudad y en cada campo, inspirando un espíritu de resistencia y determinación. En los cuarteles y bases militares, los oficiales recibieron la orden inmediata de movilización. Los soldados comenzaron a prepararse para entrenamientos intensivos y despliegues estratégicos, mientras las fábricas aumentaban la producción de armas, barcos y aviones. Las ciudades estadounidenses, desde Nueva York hasta San Francisco, se llenaron de actividad. Jóvenes se alistaban, voluntarios ayudaban en hospitales y la población civil se unía para apoyar el esfuerzo de guerra. En Tokio, los líderes japoneses recibieron con satisfacción la noticia de su éxito inicial, aunque no anticipaban que la entrada de Estados Unidos significaría un enemigo implacable y estratégico. Los diplomáticos japoneses, sin embargo, comenzaron a comprender que la guerra sería prolongada y costosa. Las tensiones internacionales se intensificaban rápidamente, con naciones aliadas y neutrales observando atentamente los movimientos de ambos bandos. El impacto psicológico fue profundo. Para los estadounidenses, el ataque a Pearl Harbor dejó un recuerdo de vulnerabilidad, pero el discurso del presidente encendió la llama de la resistencia y la unidad nacional. Para el mundo fue la señal de que el conflicto, hasta entonces limitado a regiones de Asia y Europa, se expandiría a escala global. Cada ciudadano, cada soldado y cada líder comenzaba a asumir la magnitud de la guerra que transformaría el siglo XX. Mientras Estados Unidos comenzaba a organizar su respuesta al ataque de Pearl Harbor, las fuerzas japonesas se desplazaban rápidamente hacia Filipinas, una colonia estadounidense estratégicamente crucial en el Pacífico. Las primeras horas de la invasión fueron un ejemplo de precisión militar. Tropas japonesas desembarcaban en playas aisladas, tanques avanzaban por carreteras rodeadas de selva y aviación enemiga sobrevolaba las posiciones aliadas, marcando el inicio de un conflicto que se volvería brutal y devastador. Los soldados filipinos y estadounidenses, sorprendidos por la velocidad y la coordinación del ataque, intentaban reorganizarse para resistir. Bajo la lluvia tropical y en terrenos difíciles, se desplegaron defensas improvisadas, trincheras, barricadas y puestos de vigilancia que apenas podían frenar el avance enemigo. La comunicación entre unidades era difícil, radios dañadas y mensajes retrasados complicaban la coordinación, aumentando la tensión entre oficiales y tropas. Cada día era una prueba de resistencia física y mental. Los soldados enfrentaban no solo el fuego enemigo, sino también enfermedades, hambre y agotamiento. A pesar de la desesperación, surgían actos de heroísmo: oficiales liderando contraataques, soldados protegiendo a sus compañeros y civiles ayudando a trasladar heridos. La población local observaba con miedo y esperanza, mientras ciudades y aldeas se convertían en escenarios de combate y destrucción. Mientras tanto, los líderes japoneses supervisaban cada avance desde centros de mando cercanos. Su objetivo no era solo capturar territorio, sino quebrar la moral aliada y establecer una base sólida para futuras operaciones en el Pacífico. Las maniobras rápidas, combinadas con ataques aéreos estratégicos,
crearon un efecto devastador sobre las fuerzas defensoras. Sin embargo, la resistencia aliada, aunque desorganizada, logró infligir bajas significativas y retrasar parcialmente el avance japonés, demostrando que la guerra sería larga y costosa. Este capítulo del conflicto resaltó la importancia de la preparación, la inteligencia y la moral en la guerra. Aunque los japoneses ganaban terreno, el espíritu de resistencia de soldados y civiles aliados sentó las bases para futuras operaciones y reflejó la determinación de enfrentar a un enemigo formidable, incluso en condiciones desesperadas. A mediados de diciembre de 1941, la pequeña isla de Wake se convirtió en un escenario clave en la lucha por el control del Pacífico. Estratégicamente ubicada, su base aérea y puerto ofrecían a Japón un punto ideal para proyectar poder sobre el océano y amenazar rutas de suministro aliadas. Los defensores estadounidenses, conscientes de la importancia de la isla, se prepararon para enfrentar un ataque que sabían inevitable. El primer indicio de la ofensiva llegó con el rugido de los motores de los aviones japoneses surcando el cielo al amanecer. Bombas y torpedos impactaron sobre las instalaciones de Wake, destruyendo hangares, pistas de aterrizaje y depósitos de suministros. Los soldados estadounidenses respondieron con disparos de artillería y rifles, intentando frenar el avance del enemigo mientras buscaban refugio entre escombros y trincheras improvisadas. La isla, pequeña y expuesta, se convirtió en un laberinto de fuego, humo y caos. El combate fue intenso. Los soldados estadounidenses luchaban con recursos limitados, improvisando estrategias para maximizar su defensa. Cada edificio, cada tramo de playa y cada punto elevado se convirtió en una posición estratégica. Los aviones japoneses, coordinados con precisión, bombardeaban desde el aire mientras las tropas desembarcaban en busca de control total. A pesar de la abrumadora fuerza enemiga, los defensores lograron infligir bajas significativas, demostrando que el valor y la determinación podían superar, al menos temporalmente, la superioridad numérica. Entre los héroes de la defensa se contaban soldados que arriesgaron sus vidas para proteger municiones, mantener en funcionamiento los cañones antiaéreos y asistir a los compañeros heridos. La comunicación con el comando aliado en Honolulu permitió recibir refuerzos limitados y recomendaciones tácticas, aunque la distancia y el aislamiento de la isla hacían que cada decisión fuese crítica. El final de la batalla mostró tanto la eficacia militar japonesa como la resiliencia estadounidense. Wake cayó finalmente, pero la resistencia demostrada se convirtió en un símbolo de coraje y sacrificio. La batalla dejó lecciones estratégicas sobre la importancia de la preparación, la coordinación y la moral de las tropas en un conflicto que se extendía a lo largo de miles de kilómetros de océano. A finales de 1941, mientras Japón expandía su influencia en el Pacífico, la península de Malasia se convirtió en un objetivo estratégico clave. Con sus vastos recursos naturales y su ubicación que protegía el acceso a Singapur, su conquista permitiría a Japón asegurar suministros críticos y establecer una base para futuras operaciones. Los defensores británicos, acompañados de tropas indias, australianas y locales, se preparaban para resistir, confiando en la fortaleza de Singapur, conocida como la Gibraltar del Este. El ataque comenzó con precisión aérea y terrestre. Bombarderos japoneses sobrevolaron Malasia, destruyendo carreteras, puentes y aeródromos, mientras columnas de tanques avanzaban por la selva. La densa vegetación que los aliados esperaban como defensa se convirtió en un desafío logístico. Caminos bloqueados, emboscadas sorpresivas y dificultades de comunicación complicaban la coordinación de la resistencia. A pesar de esto, los soldados aliados se defendieron con valentía, estableciendo posiciones estratégicas y emboscando columnas enemigas, infligiendo bajas significativas a las fuerzas invasoras. Singapur, el símbolo de resistencia británica en Asia, estaba al borde del asalto final. Los líderes japoneses emplearon tácticas innovadoras y rápidas, combinando ataques terrestres, aéreos y psicológicos para desmoralizar a los defensores. Los ciudadanos locales y las tropas aliadas enfrentaban la incertidumbre.
Mientras las noticias sobre avances enemigos y la caída de ciudades cercanas aumentaban la tensión y el miedo, cada día de resistencia era un desafío contra un enemigo meticulosamente coordinado y decidido a tomar control total de la región. Entre los héroes de la defensa se contaban soldados que luchaban contra viento y marea, ingenieros que mantenían el suministro de municiones y oficiales que improvisaban estrategias para maximizar la efectividad de fuerzas limitadas. Sin embargo, la superioridad japonesa en maniobra y coordinación hacía que cada victoria local fuera temporal, mientras la presión sobre Singapur aumentaba. Finalmente, la caída de Malasia abrió el camino para la captura de Singapur. La rapidez y efectividad del ataque japonés sorprendieron al mundo, demostrando que la guerra en el Pacífico no sería limitada ni predecible. La resistencia aliada, aunque valiente, enfrentaba la realidad de un enemigo implacable y estratégicamente superior, marcando un punto de inflexión en la región y estableciendo el escenario para futuras confrontaciones cruciales en el sudeste asiático. A comienzos de febrero de 1942, Singapur, la imponente fortaleza británica conocida como la Gibraltar del Este, estaba al borde del colapso. Durante semanas, las fuerzas japonesas habían avanzado de manera implacable a través de Malasia, utilizando tácticas innovadoras y rápidas que desmoralizaron a los defensores aliados. La isla, a pesar de sus defensas teóricamente impenetrables, se encontraba rodeada y aislada, con suministros limitados y comunicaciones cada vez más dificultosas. Los soldados británicos, australianos, indios y locales se preparaban para resistir, conscientes de la importancia estratégica de la ciudad. Sin embargo, la superioridad japonesa en número, movilidad y coordinación aérea y terrestre comenzaba a hacer mella. Los combates en las calles y periferias eran intensos, artillería, ametralladoras y ataques aéreos convertían cada tramo de la ciudad en un campo de batalla. Entre escombros y humo, los defensores luchaban con valentía, mientras civiles buscaban refugio en sótanos y edificios resistentes. En los cuarteles aliados, la tensión alcanzaba su punto máximo. Los oficiales intentaban mantener la moral de las tropas y organizar contraataques, pero la situación era desesperada. Los informes de pérdidas, destrucción y agotamiento de recursos mostraban que Singapur no podría sostenerse por mucho más tiempo. Aún así, la resistencia no desapareció. Soldados cubrían retiradas estratégicas, evacuaban heridos y protegían a civiles, mostrando un coraje extraordinario frente a la adversidad. El 15 de febrero de 1942, el general británico Arthur Percival tomó la decisión histórica, la rendición. Más de 80.000 soldados aliados fueron hechos prisioneros, y la ciudad quedó bajo control japonés. La caída de Singapur representó uno de los mayores golpes estratégicos y psicológicos para los aliados en la región. Japón había demostrado que su ejército, entrenado, coordinado y decidido, podía superar fortalezas consideradas inexpugnables. Para los habitantes de Singapur, el momento fue devastador. Las calles vacías, los edificios destruidos parcialmente, y la presencia de tropas japonesas, creaban un ambiente de miedo y desolación. Sin embargo, también surgieron historias de solidaridad y heroísmo, civiles que ayudaban a prisioneros heridos, soldados que mantuvieron la disciplina y dignidad incluso en la rendición, y líderes locales que organizaban la ayuda humanitaria. La caída de Singapur cambió el equilibrio de poder en el sudeste asiático. Japón consolidó su posición estratégica, mientras los aliados comenzaban a reorganizar sus fuerzas para futuras campañas de liberación. Este episodio recordó que la guerra no solo se ganaba con fortificaciones, sino con planificación, moral y capacidad de adaptación. La resistencia y el sacrificio de los defensores de Singapur quedarían grabados en la memoria histórica como un ejemplo de coraje frente a lo inevitable. En mayo de 1942, el Pacífico se convirtió en un escenario de maniobras navales sin precedentes. La Batalla del Mar de Coral representó el primer enfrentamiento entre fuerzas navales japonesas y estadounidenses, en el que los portaaviones jugaron un papel central.
redefiniendo la guerra moderna en el océano. La batalla no solo determinaba el control estratégico de Nueva Guinea y Australia, sino que también probaba la capacidad de ambos bandos para coordinar ataques aéreos desde el mar abierto. Los portaaviones estadounidenses, escoltados por cruceros y destructores, se desplegaron cuidadosamente, mientras los pilotos revisaban sus aviones, cargaban bombas y repuestos, y repasaban las tácticas de ataque. Por su parte, la flota japonesa avanzaba con precisión calculada, utilizando información de inteligencia y comunicaciones rápidas para intentar sorprender a los aliados y consolidar su dominio en el Pacífico Sur. El primer choque se produjo cuando los aviones de reconocimiento detectaron la presencia enemiga. Bombarderos y cazas despegaron de ambos lados, cruzando cielos cargados de tensión y anticipación. Los ataques fueron devastadores. Aviones impactaban sobre los portaaviones y cruceros, generando explosiones, fuego y columnas de humo negro que se elevaban sobre el mar. La comunicación constante entre barcos y pilotos era crucial. Cada decisión podía significar la diferencia entre hundir al enemigo o sufrir graves pérdidas. La batalla fue intensa y prolongada. Los comandantes estadounidenses, conscientes de la superioridad japonesa en número, adoptaron estrategias defensivas y ofensivas coordinadas, tratando de proteger sus unidades principales mientras infligían daños al enemigo. Entre los pilotos, la valentía era evidente. Atacaban aéreos sobre portaaviones enemigos, maniobraban entre fuego antiaéreo y buscaban rescatar compañeros derribados en medio del océano. Por cada victoria parcial, las fuerzas aliadas pagaban un alto precio en pérdidas humanas y materiales, reflejando la brutalidad de la guerra naval. Al final de la batalla, ambos bandos sufrieron daños significativos, pero la ofensiva japonesa fue detenida, impidiendo su avance hacia Port Moresby y asegurando un respiro estratégico para los aliados. La batalla del Mar de Coral demostró que la guerra en el Pacífico no se limitaba a combates en tierra. El control del océano y de los cielos era decisivo. Además, evidenció la importancia de la coordinación, la estrategia y la resistencia frente a un enemigo formidable. En junio de 1942, apenas 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, el Pacífico se convirtió nuevamente en el escenario de un enfrentamiento crucial, la Batalla de Midway. Este conflicto naval marcaría un punto de inflexión en la guerra, demostrando que la inteligencia, la estrategia y la valentía podían cambiar el rumbo de la historia. La flota japonesa planeaba atraer a los portaaviones estadounidenses a una trampa y destruirlos, asegurando su dominio en el Pacífico. Sin embargo, los esfuerzos de descifrado de códigos aliados habían revelado sus planes, permitiendo a Estados Unidos preparar una defensa meticulosamente coordinada. Los portaaviones estadounidenses, aunque superados en número, estaban listos. Pilotos y tripulaciones revisaban armas, ajustaban aviones y repasaban maniobras mientras oficiales coordinaban ataques sorpresa. La tensión en los rostros de todos era palpable. Sabían que la vida de miles dependía de su precisión y determinación. Por su parte, los japoneses confiaban en la sorpresa y en la experiencia de sus veteranos, seguros de que Midway caería rápidamente. Cuando los aviones despegaron, el cielo se llenó de combates aéreos. Bombarderos y cazas se cruzaban entre explosiones y columnas de humo, atacando portaaviones, cruceros y destructores enemigos. La comunicación era vital. Cada informe de daño y cada movimiento estratégico podía decidir la batalla. La coordinación estadounidense fue ejemplar. Ataques simultáneos desde distintos ángulos lograron impactar y hundir 3 portaaviones japoneses en pocas horas. La sorpresa y la determinación aliada cambiaron completamente el equilibrio, mientras los japoneses sufrían pérdidas devastadoras. La batalla fue intensa y caótica. Los pilotos estadounidenses demostraron heroísmo extremo, lanzando ataques a baja altitud y enfrentando fuego antiaéreo letal. Marineros en los barcos realizaban maniobras para evadir ataques, apagar incendios y rescatar compañeros, mientras oficiales dirigían la estrategia en medio del caos. La valentía de ambos bandos fue evidente, pero la combinación de inteligencia,
coordinación y determinación estadounidense marcó la diferencia. Al finalizar la batalla de Midway, Japón había perdido 4 portaaviones y cientos de aviones, debilitando significativamente su capacidad ofensiva en el Pacífico. Estados Unidos, aunque también sufrió bajas, había demostrado que la superioridad táctica y estratégica podía superar la ventaja numérica. Este triunfo cambió la dinámica del conflicto, marcando el inicio de la ofensiva aliada en el Pacífico y estableciendo Midway como símbolo de resistencia y planificación efectiva. En agosto de 1942, el Pacífico Sur se convirtió en un escenario de combate terrestre y naval que definiría el rumbo de la guerra. La campaña de Guadalcanal. La isla, estratégicamente ubicada en las Islas Salomón, era vital para controlar rutas marítimas y aéreas. La ofensiva aliada, liderada por marines estadounidenses, buscaba frenar el avance japonés y establecer una base desde la cual proyectar poder en el Pacífico Sur. Los primeros desembarcos fueron un desafío logístico y físico. La jungla densa, los ríos caudalosos y el terreno accidentado dificultaban cada movimiento. Los marines, cargando armas, municiones y equipo, avanzaban lentamente mientras avistaban las primeras posiciones japonesas. Los defensores japoneses, experimentados y bien entrenados, habían fortificado la isla con trincheras, búnkers y puntos estratégicos de fuego, preparados para resistir el avance aliado. El combate fue brutal y constante. Cada día estaba marcado por emboscadas, ataques nocturnos y bombardeos aéreos. Los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también al clima húmedo y a enfermedades tropicales que debilitaban su resistencia. Sin embargo, la moral se mantenía alta, líderes inspiraban a sus tropas, enfermeros atendían a los heridos y la coordinación entre unidades aseguraba contraataques efectivos. La lucha naval alrededor de Guadalcanal también fue intensa. Buques de guerra estadounidenses y japoneses maniobraban en aguas estrechas, intercambiando disparos de artillería, lanzando torpedos y cubriendo los desembarcos. La combinación de guerra terrestre y marítima convirtió la campaña en un ejemplo de coordinación y estrategia en condiciones extremas. Con el tiempo, los marines lograron capturar aeródromos estratégicos y posiciones clave, debilitando la resistencia japonesa. Cada victoria parcial representaba un paso hacia la consolidación de control en la isla, aunque a un alto costo: vidas perdidas, heridas graves y desgaste emocional significativo. La campaña de Guadalcanal no solo detuvo la expansión japonesa, sino que también marcó el inicio de la ofensiva aliada en el Pacífico, demostrando que la combinación de valentía, estrategia y resistencia podía superar a un enemigo formidable. En 1942 y 1943, la región de las Islas Salomón se convirtió en un punto clave de enfrentamiento en el Pacífico. Tras la campaña de Guadalcanal, los japoneses buscaron recuperar el control, mientras los aliados intentaban consolidar su presencia y cortar las rutas de suministro del enemigo. La batalla de las Islas Salomón fue un conflicto prolongado, complejo y devastador, que combinó combates terrestres, navales y aéreos, mostrando la intensidad y amplitud de la guerra en el Pacífico. Los soldados aliados y japoneses se enfrentaban en condiciones extremas: selvas densas, ríos caudalosos y terrenos pantanosos, dificultaban la movilidad y la logística. Cada avance implicaba riesgos enormes, y cada error podía costar vidas. Los marinos y pilotos se turnaban para proteger posiciones estratégicas y atacar al enemigo desde el mar y el aire, mientras oficiales coordinaban operaciones en un entorno donde la información era fragmentaria y la comunicación limitada. Los ataques nocturnos y emboscadas eran frecuentes. Los japoneses utilizaban tácticas de infiltración y sorpresa, mientras los aliados implementaban defensas móviles y contraataques coordinados. La combinación de artillería, infantería y apoyo aéreo hizo que cada día de combate fuera agotador y peligroso. A pesar de la presión enemiga, la moral de los defensores aliados se mantenía gracias al liderazgo efectivo,
la solidaridad entre soldados y el apoyo médico a los heridos. La batalla naval en torno a las islas fue igualmente crucial. Cruceros, destructores y portaaviones se enfrentaban en maniobras estratégicas, lanzando torpedos y bombardeos aéreos. La coordinación de ataques y la capacidad de reacción rápida determinaron el control de los pasos marítimos. La resistencia y la adaptabilidad de los aliados limitaron las ofensivas japonesas y sentaron las bases para futuras victorias en la región. Con el tiempo, las fuerzas aliadas lograron asegurar las islas clave y mantener posiciones estratégicas, debilitando la capacidad japonesa de proyectar poder en el Pacífico Sur. La batalla de las Islas Salomón demostró que la combinación de planificación, resistencia y coordinación podía superar un enemigo tenaz y experimentado, marcando un paso importante hacia la ofensiva aliada en la Guerra del Pacífico. En 1942 y 1943, Nueva Guinea se convirtió en un escenario decisivo para el control del Pacífico Sur. La isla, con su terreno montañoso, selvas densas y ríos caudalosos, ofrecía ventajas estratégicas para quienes la dominaran. Japón buscaba consolidar posiciones y cortar las rutas de suministro aliadas hacia Australia, mientras Estados Unidos y Australia luchaban por frenar la expansión enemiga y proteger sus líneas logísticas. Los combates en tierra fueron extremadamente duros. Las unidades aliadas, compuestas por estadounidenses, australianos y fuerzas locales, se enfrentaban a soldados japoneses entrenados y bien preparados que defendían cada colina y cada paso estratégico con tenacidad. El terreno dificultaba la movilidad, senderos estrechos, selvas impenetrables y montañas elevadas convertían cada avance en un desafío agotador, mientras la lluvia y el calor intensificaban la fatiga y las enfermedades. El apoyo aéreo y naval fue crucial. Aviones de reconocimiento y bombarderos proporcionaban cobertura, atacando posiciones enemigas y facilitando avances terrestres. Buques de guerra aliados patrullaban las costas, protegiendo desembarcos y bloqueando suministros japoneses. La coordinación entre fuerzas terrestres, aéreas y navales determinaba la efectividad de cada operación y la supervivencia de las tropas. Entre los soldados el coraje era evidente. Tropas avanzaban bajo fuego intenso, ayudaban a compañeros heridos, aseguraban rutas de suministro y establecían posiciones defensivas estratégicas. Oficiales lideraban contraataques y maniobras de flanqueo, improvisando tácticas en respuesta a la resistencia japonesa. Enfermeros y personal médico trabajaban sin descanso atendiendo a heridos en condiciones extremas y trasladándolos a puntos de evacuación seguros. La batalla de Nueva Guinea se convirtió en un ejemplo de resistencia, coordinación y adaptación. A pesar de las pérdidas significativas, la persistencia aliada logró debilitar posiciones japonesas, asegurar rutas clave y establecer bases para futuras ofensivas en el Pacífico. Cada victoria parcial fue una señal de que la guerra podía inclinarse a favor de quienes combinaban estrategia, valentía y resistencia frente a un enemigo formidable. En noviembre de 1943, la pequeña isla de Tarawa, en el atolón de las Islas Gilbert, se convirtió en un escenario crítico para la ofensiva aliada en el Pacífico. La isla, fuertemente fortificada por tropas japonesas, se encontraba en una posición estratégica clave para avanzar hacia el corazón del dominio japonés en el Pacífico Central. Capturar Tarawa significaba establecer una base avanzada para futuras operaciones, pero el precio sería elevado debido a la resistencia férrea de los defensores. El asalto comenzó con un intenso bombardeo naval y aéreo. Cruceros, destructores y bombarderos atacaron posiciones japonesas, intentando neutralizar búnkers, fortificaciones y cañones. Sin embargo, la fortaleza de Tarawa estaba bien diseñada. Búnkers de concreto, campos de minas y redes de defensa dificultaban cualquier desembarco directo. Los marines estadounidenses, enfrentando corrientes fuertes y olas agitadas, avanzaban hacia la playa con determinación mientras cañones japoneses disparaban sin cesar.
Cada metro ganado en la arena fue un desafío extremo. Los marines tenían que superar obstáculos, minas y fuego enemigo, mientras coordinaban movimientos con apoyo naval y aéreo. La isla se convirtió en un escenario de combate cuerpo a cuerpo, donde la valentía individual y la coordinación de unidades fueron decisivas. Los enfermeros y personal médico trabajaban frenéticamente para atender a los heridos, improvisando puestos médicos en medio del caos y ayudando a trasladar soldados fuera del campo de batalla. El liderazgo y la determinación marcaron la diferencia. Oficiales estadounidenses guiaban a sus unidades, adaptando tácticas sobre la marcha y asegurando que cada punto estratégico fuera asegurado. Los soldados japoneses, aunque superados en número, ofrecieron una resistencia feroz, demostrando que incluso un enemigo aislado y rodeado podía infligir pérdidas significativas. Finalmente, tras 3 días de combates intensos, los marines aseguraron Tarawa, aunque a un costo elevado, miles de bajas y un recuerdo imborrable de la brutalidad de la guerra anfibia. La batalla de Tarawa se convirtió en un ejemplo de planificación, valentía y sacrificio, marcando un hito en la ofensiva aliada hacia las Islas Marshall y reforzando la importancia de la coordinación entre fuerzas terrestres, navales y aéreas. En junio de 1944, la isla de Saipan, en las Islas Marianas, se convirtió en un objetivo estratégico crucial para los aliados en el Pacífico. Controlar Saipan significaba tener la capacidad de lanzar ataques aéreos sobre el territorio japonés continental y cortar rutas de suministro vitales. La batalla que se avecinaba sería decisiva y feroz, combinando combates terrestres, artillería y bombardeos aéreos. El desembarco aliado comenzó con un intenso bombardeo naval. Cruceros y destructores lanzaban proyectiles sobre posiciones japonesas mientras aviones de apoyo atacaban fortificaciones y zonas de concentración enemigas. Los marines estadounidenses avanzaban por playas expuestas, enfrentando fuego cruzado desde búnkers, trincheras y colinas defensivas. Cada paso era una prueba de resistencia física y mental. La combinación de arena, calor y fuego enemigo convertía la operación en un desafío extremo. En tierra, los soldados japoneses ofrecieron una resistencia decidida. Fortificaciones bien diseñadas, túneles y emboscadas sorprendían constantemente a los aliados, ralentizando el avance y generando bajas significativas. A pesar de la presión, los marines mantenían la coordinación con apoyo naval y aéreo, utilizando tácticas de flanqueo, fuego concentrado y movimientos estratégicos para asegurar posiciones clave. La batalla también tuvo un componente psicológico y humano devastador. Civiles atrapados en la isla sufrían la tensión de los combates y se enfrentaban al miedo, la escasez de alimentos y la incertidumbre. Los soldados estadounidenses, además de combatir, ayudaban a proteger a civiles y a evacuar heridos bajo condiciones peligrosas. Oficiales y líderes de unidad demostraban valor y liderazgo, organizando ataques coordinados, motivando a las tropas y adaptando estrategias frente a la resistencia japonesa. Tras semanas de combates intensos, los aliados lograron controlar gran parte de la isla, infligiendo pérdidas masivas al enemigo y estableciendo bases cruciales para futuras operaciones en las Islas Marianas y hacia Japón. La batalla de Saipan demostró la importancia de la coordinación entre fuerzas terrestres, navales y aéreas, así como el valor, resistencia y sacrificio de soldados y civiles en condiciones extremas. En septiembre de 1944, la isla de Peleliu, en las Islas Palaos, se convirtió en un objetivo clave de la ofensiva aliada en el Pacífico. Controlar la isla permitiría proteger las rutas marítimas hacia Filipinas y cortar posibles refuerzos japoneses. La batalla que se desarrolló en Peleliu sería una de las más brutales de la guerra en el Pacífico, marcada por combates intensos, terreno inhóspito y resistencia feroz del enemigo. El asalto comenzó con un bombardeo naval y aéreo masivo. Cruceros, destructores y bombarderos atacaban las fortificaciones japonesas, buscando debilitar posiciones antes del desembarco. Sin embargo, las defensas japonesas estaban bien preparadas. Búnkers, túneles subterráneos y campos de minas protegían cada sector. Los marines estadounidenses, enfrentando olas, arena y fuego constante,
avanzaban hacia la playa con determinación y coraje. En tierra la resistencia japonesa fue implacable. Soldados ocultos en túneles y cuevas emergían para lanzar ataques sorpresa, infligiendo bajas significativas y ralentizando el avance aliado. Cada movimiento requería coordinación, precisión y valentía. Los oficiales estadounidenses ajustaban estrategias sobre la marcha, utilizando fuego de artillería concentrado, ataques de flanqueo y apoyo aéreo para neutralizar posiciones enemigas. La batalla de Peleliu también destacó por su intensidad psicológica y física. La jungla seca y el terreno rocoso dificultaban cada avance, mientras los marines enfrentaban agotamiento extremo, calor intenso y escasez de suministros. A pesar de esto, la moral se mantenía gracias al liderazgo de oficiales, la solidaridad entre compañeros y la disciplina en medio del caos. Enfermeros y personal médico trabajaban sin descanso, atendiendo a soldados heridos bajo fuego enemigo y trasladándolos a lugares seguros. Tras semanas de combates intensos y costos humanos elevados, los aliados lograron asegurar Peleliu. La victoria permitió consolidar posiciones estratégicas para futuras operaciones en Filipinas y demostró la importancia de la planificación, coordinación y resistencia en combate anfibio. La batalla de Peleliu se recuerda como un ejemplo de sacrificio, valentía y la brutal realidad de la guerra en el Pacífico. En octubre de 1944, la isla de Leyte, en Filipinas, se convirtió en el escenario de una de las ofensivas más ambiciosas de los aliados en el Pacífico. Liberar Filipinas era crucial para interrumpir rutas de suministro japonesas y establecer bases avanzadas cerca del corazón del territorio enemigo. La batalla combinó combates terrestres, navales y aéreos, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más grandes y complejos de la guerra. El desembarco aliado comenzó con un intenso bombardeo naval y aéreo. Cruceros, destructores y portaaviones atacaban posiciones japonesas, mientras los marines y soldados estadounidenses desembarcaban en playas abiertas bajo fuego constante. Los defensores japoneses habían fortificado la isla con búnkers, artillería y posiciones camufladas, listos para ofrecer resistencia feroz. En tierra, los combates fueron extremadamente intensos. Tropas aliadas avanzaban entre campos minados y trincheras, mientras los soldados japoneses lanzaban ataques sorpresa y emboscadas. Oficiales aliados coordinaban ataques de flanqueo y uso combinado de artillería y fuego de apoyo aéreo. Civiles atrapados en la isla sufrían la tensión de los combates, y muchos eran evacuados mientras los soldados protegían rutas de escape y hospitales improvisados. La batalla naval asociada a Leyte también fue decisiva. Buques de guerra japoneses intentaron interceptar la invasión, provocando la histórica batalla del Golfo de Leyte, donde se enfrentaron en maniobras masivas de artillería y torpedos. La coordinación entre fuerzas terrestres, navales y aéreas resultó clave para el éxito aliado, que logró infligir pérdidas significativas al enemigo y mantener el control de la isla. Al finalizar la batalla, Leyte estaba bajo control aliado, marcando el inicio de la liberación de Filipinas y debilitando significativamente la capacidad ofensiva japonesa en el Pacífico. La victoria evidenció la importancia de la planificación estratégica, la coordinación interarmas y la resistencia frente a un enemigo determinado. En febrero de 1945, la isla volcánica de Iwo Jima se convirtió en un objetivo crítico para los aliados, ya que su control permitiría lanzar ataques aéreos directos sobre Japón y proteger futuras operaciones en el Pacífico. La isla pequeña pero extremadamente fortificada ofrecía a los defensores japoneses la oportunidad de infligir bajas significativas a las fuerzas invasoras mediante una combinación de búnkers, túneles y posiciones camufladas. El desembarco estadounidense comenzó con un bombardeo intenso de la artillería naval y ataques aéreos.
Cruceros y destructores lanzaban proyectiles mientras bombarderos atacaban posiciones estratégicas. Sin embargo, los japoneses resistían ferozmente desde túneles subterráneos y búnkers ocultos, causando un alto número de bajas entre los marines que avanzaban por playas volcánicas negras. Cada metro ganado fue una prueba de resistencia física y psicológica. Los marines enfrentaban fuego constante, escaleras improvisadas y cráteres formados por bombardeos previos. Oficiales lideraban ataques coordinados, utilizando apoyo de artillería y tácticas de flanqueo, mientras los enfermeros trabajaban incansablemente para atender heridos y evacuarlos a zonas seguras. La batalla se caracterizó por combates cuerpo a cuerpo y resistencia extrema. Los soldados japoneses se negaron a rendirse fácilmente, luchando hasta el último hombre, lo que convirtió a Iwo Jima en un símbolo del sacrificio y la determinación japonesa. Por su parte, los marines demostraron valor y disciplina excepcionales para avanzar bajo fuego implacable, asegurando posiciones clave y finalmente controlando la isla tras semanas de combate intenso. La batalla de Iwo Jima tuvo un impacto estratégico y simbólico enorme. Su conquista permitió establecer bases aéreas cercanas a Japón continental, acelerando la ofensiva final del Pacífico y mostrando la brutalidad y el heroísmo de ambos bandos en una guerra que exigía resistencia extrema y coordinación impecable. En abril de 1945, la isla de Okinawa se convirtió en el escenario de la última gran ofensiva aliada en el Pacífico, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Controlar Okinawa era fundamental para establecer bases cercanas al Japón continental y preparar la invasión definitiva. La batalla se convirtió en un enfrentamiento brutal y prolongado, combinando combates terrestres, artillería masiva y ataques kamikaze desde el aire y el mar. Los marines y soldados estadounidenses desembarcaron en playas extensas bajo un intenso bombardeo japonés. La resistencia enemiga fue feroz desde el inicio. Búnkers, trincheras, cuevas y túneles fortificados ofrecían cobertura a los defensores japoneses que lanzaban emboscadas y ataques sorpresa. La isla, montañosa y cubierta de vegetación densa, convertía cada avance en un desafío estratégico y físico extremo. El combate terrestre fue prolongado y sangriento. Cada colina, cada carretera y cada asentamiento se convirtió en un campo de batalla. Los soldados aliados avanzaban con coordinación, utilizando artillería, fuego naval y ataques aéreos para neutralizar posiciones enemigas. Oficiales guiaban las unidades, adaptando estrategias a la resistencia japonesa y manteniendo la moral frente a bajas significativas y condiciones agotadoras. Okinawa también fue escenario de ataques kamikaze, donde pilotos japoneses lanzaban sus aviones contra barcos aliados causando daños graves y pérdidas humanas. La guerra aérea y naval fue intensa, con explosiones, humo y caos constante, mostrando la brutalidad del conflicto en su fase final. Civiles atrapados en la isla enfrentaban peligro constante, mientras soldados estadounidenses los protegían y organizaban evacuaciones. Tras casi 3 meses de combate ininterrumpido, los aliados lograron controlar Okinawa. La victoria abrió la puerta a la planificación de la invasión del Japón continental, aunque a un costo humano extremadamente alto. Decenas de miles de soldados y civiles murieron, y la devastación de la isla fue total. La batalla de Okinawa simbolizó el sacrificio, la resistencia y la intensidad de la guerra en el Pacífico, recordando la magnitud del esfuerzo necesario para derrotar a un enemigo decidido y preparado. En agosto de 1945 la guerra en el Pacífico alcanzó un punto crítico y devastador con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, buscando forzar la rendición de Japón y poner fin al conflicto, lanzó bombas nucleares sobre estas ciudades, cambiando para siempre el curso de la guerra y de la historia moderna. El impacto fue inmediato y catastrófico, dejando destrucción total y miles de víctimas civiles y militares. Hiroshima fue la primera ciudad en sufrir el ataque el 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana, la bomba explotó sobre la ciudad,
generando una onda expansiva y un calor extremo que arrasaron edificios, incendios y vidas al instante. Las calles se convirtieron en caos absoluto, escombros, cuerpos, fuego y humo cubrían el paisaje. Los sobrevivientes quedaron atrapados entre la devastación, sufriendo heridas graves y quemaduras, mientras los edificios se derrumbaban a su alrededor. 3 días después, el 9 de agosto, 6, Nagasaki sufrió el mismo destino. La explosión provocó una destrucción masiva similar, dejando a la población civil en estado de shock y causando un sufrimiento indescriptible. La magnitud de las bombas reveló la fuerza destructiva de la nueva era nuclear, donde la guerra dejó de ser solo un enfrentamiento militar y se convirtió en un fenómeno capaz de devastar ciudades enteras en segundos. El efecto psicológico y humano fue devastador. Sobrevivientes enfrentaban quemaduras, heridas graves, exposición a radiación y pérdida de familiares y amigos. Los médicos y enfermeros locales trabajaban sin descanso, improvisando hospitales y atendiendo a miles de víctimas en condiciones extremas. La guerra, que ya había devastado millones de vidas, mostraba un nuevo rostro, la capacidad de destrucción masiva y la fragilidad de la humanidad frente a la tecnología bélica. El bombardeo atómico precipitó la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, marcando el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. La devastación de Hiroshima y Nagasaki fue un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra y del poder destructivo de la energía nuclear, dejando lecciones imborrables sobre la necesidad de paz y responsabilidad global. El 15 de agosto de 1945, tras los devastadores bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional del país. Este evento marcó oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, poniendo fin a 6 años de conflicto global que habían causado decenas de millones de muertes, destrucción masiva y sufrimiento humano sin precedentes. La rendición de Japón fue un momento cargado de solemnidad y resignación. Millones de japoneses escucharon el discurso imperial, muchos con lágrimas, otros con incredulidad, mientras entendían que la guerra había terminado. Ciudades destruidas, familias desintegradas y soldados agotados enfrentaban la difícil tarea de reconstruir sus vidas en un país devastado. La noticia generó un silencio profundo, mezclado con alivio y tristeza, pues el final de la guerra significaba sobrevivir, pero también recordar pérdidas incalculables. Para los aliados, la rendición representó un triunfo estratégico y un cierre a años de esfuerzos y sacrificios extremos. Tropas estadounidenses, británicas y de otros países avanzaban para ocupar Japón de manera pacífica, asegurando el desarme y supervisando la transición hacia la paz. Oficiales y líderes aliados supervisaban la rendición formal, estableciendo normas para el gobierno, la reconstrucción y la administración temporal del país. El proceso de rendición incluyó la formalización en el acorazado USS Missouri, el 2 de septiembre de 1945, donde representantes japoneses firmaron los documentos de rendición frente a oficiales aliados. Esta ceremonia simbolizó el fin de la guerra y el comienzo de una nueva era marcada por la paz, la cooperación internacional y la reconstrucción. La ocupación aliada buscó garantizar que Japón no representara una amenaza futura, fomentando reformas políticas, sociales y económicas para transformar al país en una nación pacífica y estable. El fin de la guerra también dejó profundas lecciones humanas y estratégicas. La devastación sufrida por civiles y militares mostró la magnitud del costo humano de los conflictos globales y la necesidad de mecanismos internacionales para prevenir guerras futuras. La rendición de Japón no solo cerró un capítulo sangriento de la historia, sino que abrió la puerta a la reconstrucción, la reconciliación y el surgimiento de un orden mundial basado en la cooperación y la diplomacia.
Tras la rendición de Japón en septiembre de 1945, el país quedó bajo ocupación aliada, liderada principalmente por Estados Unidos bajo el mando del general Douglas MacArthur. La ocupación tenía objetivos claros: desarmar al Japón militarmente, instaurar un gobierno democrático, garantizar la paz y reconstruir una nación devastada por 6 años de guerra. Este periodo transformaría profundamente la sociedad, economía y política japonesa. Las primeras semanas estuvieron marcadas por el esfuerzo de estabilizar la vida cotidiana. Ciudades destruidas, infraestructura colapsada y escasez de alimentos obligaron a las fuerzas ocupantes a coordinar la distribución de suministros, reconstruir carreteras, puentes y hospitales, y atender a los millones de civiles desplazados. Los japoneses comenzaron a adaptarse a una nueva realidad, enfrentando no solo la pérdida material, sino también la aceptación de un cambio político y social profundo. El proceso de democratización incluyó reformas políticas fundamentales. Se redactó una nueva constitución en 1947, limitando el poder del emperador, garantizando derechos civiles y promoviendo la igualdad de género y la libertad de expresión. Las elecciones libres se implementaron por primera vez, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones y sentando las bases de un sistema político moderno y pacífico. En el ámbito económico, la ocupación promovió la desmilitarización y la reconversión industrial hacia la producción civil. Empresas antes enfocadas en la guerra se transformaron para satisfacer necesidades de reconstrucción y desarrollo, fomentando empleo y estabilidad económica. La educación y la cultura también fueron reformadas, promoviendo valores democráticos, cooperación internacional y comprensión de la paz como principio fundamental de la sociedad japonesa. La ocupación aliada también incluyó esfuerzos de reconciliación y memoria histórica. Documentos de la guerra fueron recopilados, responsables de crímenes de guerra fueron juzgados, y se promovió una narrativa que ayudara a los japoneses a reflexionar sobre la devastación y valorar la paz. Este enfoque permitió que Japón emergiera no solo como un país reconstruido, sino como un miembro respetado de la comunidad internacional. La reconstrucción de Japón se convirtió en un modelo histórico de transformación posbélica. La combinación de supervisión internacional, reformas políticas, desarrollo económico y resiliencia civil permitió que la nación superara la devastación y se convirtiera en una potencia económica y social en las décadas posteriores. La ocupación aliada dejó lecciones sobre reconstrucción, cooperación y la capacidad de una sociedad para renacer tras la guerra. Tras la rendición de Japón, el mundo enfrentó la tarea de juzgar a los responsables de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Entre 1946 y 1948 se llevaron a cabo los juicios de Tokio, organizados por los aliados para procesar a líderes militares y políticos japoneses por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y actos de agresión. Esta serie de juicios fue un paso histórico para establecer precedentes legales internacionales y responsabilizar a individuos por violaciones graves al derecho internacional. Los juicios se llevaron a cabo en un tribunal especialmente designado en Tokio. Jueces y fiscales de países aliados, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Australia, Canadá y la Unión Soviética, trabajaron en conjunto para documentar crímenes, recopilar testimonios de sobrevivientes y revisar evidencia extensa, desde órdenes militares hasta documentos oficiales. La acusación incluyó genocidios, asesinatos de prisioneros de guerra, esclavitud sexual y ataques indiscriminados contra civiles. Los acusados enfrentaron un proceso legal formal, con defensa y derecho a presentar pruebas. Entre los líderes juzgados se encontraban altos mandos militares y oficiales gubernamentales, responsables de la planificación y ejecución de campañas devastadoras en Asia y el Pacífico. El proceso fue un desafío logístico y ético, debido a la magnitud de los crímenes,
la complejidad de la evidencia y la necesidad de garantizar un juicio justo dentro de un contexto internacional. El impacto de los juicios de Tokio fue profundo. Se condenaron a varios líderes a muerte o largas penas de prisión, mientras que otros recibieron absoluciones parciales. Los juicios enviaron un mensaje claro: la guerra no exime de responsabilidad a los individuos que cometen atrocidades, y la comunidad internacional está obligada a proteger los derechos humanos y la legalidad internacional. Más allá de las condenas, los juicios de Tokio sirvieron para registrar la historia de la guerra en Asia, proporcionando documentación y testimonios que ayudaron a las futuras generaciones a comprender la magnitud de los crímenes y la necesidad de promover la paz y la justicia global. Este proceso sentó bases para tribunales internacionales posteriores, como los de Nuremberg y la Corte Penal Internacional, consolidando un estándar legal en la justicia de guerra moderna. Con el fin de la guerra y la ocupación aliada, Japón enfrentó un desafío monumental: reconstruir su economía y sociedad devastadas. Ciudades destruidas, industria colapsada, y millones de ciudadanos desplazados exigieron un esfuerzo coordinado de reconstrucción. Bajo la supervisión de las fuerzas aliadas, el país inició reformas políticas, sociales y económicas que sentaron las bases para su renacimiento como nación pacífica y moderna. La reconstrucción económica se centró en revitalizar la industria, modernizar infraestructura y promover la producción civil. Fábricas antes dedicadas a la guerra fueron reconvertidas para manufactura civil, creando empleo y estabilizando la economía. Proyectos de infraestructura reconstruyeron carreteras, puentes y puertos, permitiendo el transporte de bienes y personas, esenciales para la recuperación nacional. En lo social, la reforma educativa promovió valores democráticos, igualdad de género y participación ciudadana. Las escuelas y universidades enseñaban civismo, cooperación y respeto por los derechos humanos, preparando a nuevas generaciones para una sociedad pacífica y próspera. Se implementaron políticas de salud pública y vivienda, mejorando la calidad de vida y reduciendo el impacto de la guerra en la población civil. La ocupación aliada también fomentó la participación de la población en la toma de decisiones, promoviendo elecciones libres y la inclusión de grupos diversos en la vida política. Esta democratización fortaleció la cohesión social, permitiendo que los ciudadanos reconstruyeran sus comunidades con participación activa y responsabilidad compartida. Japón emergió de la guerra con un enfoque renovado hacia la paz y la cooperación internacional. La combinación de resiliencia civil, supervisión aliada y reformas estructurales transformó al país en una potencia económica emergente durante las décadas posteriores. La reconstrucción mostró que incluso tras la devastación más extrema, la planificación, la educación y la cooperación podían reconstruir una nación fuerte y pacífica. Tras la reconstrucción inicial, Japón emprendió un ambicioso proceso de desarrollo industrial durante las décadas de 1950 y 1960. El país buscaba transformar su economía de devastada a competitiva, promoviendo innovación tecnológica, producción en masa y modernización de infraestructura industrial. Este desarrollo sentó las bases para que Japón se convirtiera en una potencia económica global en poco tiempo. El gobierno japonés, en colaboración con expertos y supervisión aliada, implementó políticas que incentivaban la industria ligera y pesada, la exportación de bienes manufacturados y la inversión en investigación y tecnología. Fábricas reconstruidas produjeron desde automóviles hasta maquinaria avanzada, mientras que nuevas plantas industriales optimizaban procesos productivos y reducían costos. La eficiencia y la calidad se convirtieron en pilares del éxito industrial japonés. Los trabajadores japoneses desempeñaron un papel central. Con disciplina, dedicación y cooperación, reconstruyeron fábricas, implementaron sistemas de producción modernos y participaron en programas de capacitación técnica. Las empresas fomentaron innovación interna y adoptaron técnicas de gestión avanzadas, lo que permitió aumentar la productividad y garantizar competitividad internacional. El desarrollo industrial también tuvo un impacto social significativo.
La creación de empleo masivo mejoró la calidad de vida de millones de ciudadanos, permitiendo acceso a educación, vivienda y servicios básicos. Las ciudades crecieron alrededor de polos industriales, mientras que nuevas infraestructuras de transporte y energía respaldaban la expansión económica. Japón pasó de ser una nación devastada por la guerra a un líder en manufactura, tecnología y exportaciones, consolidando un modelo de crecimiento que inspiraría a otras naciones. Durante el proceso de reconstrucción y desarrollo, Japón experimentó una transformación cultural significativa. La ocupación aliada, la apertura al comercio internacional y la modernización industrial promovieron cambios en la educación, la sociedad y los valores culturales, dando lugar a una nueva identidad japonesa orientada a la paz, la innovación y la cooperación internacional. La educación fue un motor clave de esta transformación. Se implementaron programas de enseñanza moderna, enfatizando ciencias, tecnología y civismo. Se promovió la igualdad de género en el ámbito educativo, dando acceso a niñas y mujeres a niveles académicos previamente restringidos. Las universidades y centros de investigación se convirtieron en semilleros de innovación y liderazgo, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del mundo moderno. El arte y la cultura también evolucionaron. Tradiciones ancestrales se combinaron con influencias occidentales, dando lugar a expresiones artísticas híbridas en literatura, cine, música y arquitectura. La sociedad japonesa adoptó valores de cooperación, disciplina y respeto por el trabajo, al tiempo que integraba nuevos conceptos de democracia, libertad de expresión y participación ciudadana. El entretenimiento y los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en esta transformación. Revistas, películas y programas de radio difundieron ideas modernas, historias de éxito y valores de reconciliación. Se promovió un sentido de unidad nacional y orgullo cultural, mientras se fomentaba la apertura al mundo exterior y la cooperación internacional. La transformación cultural también se reflejó en la vida cotidiana. La urbanización, la modernización de hogares y el acceso a bienes de consumo generaron cambios en hábitos, costumbres y estilos de vida. La sociedad japonesa pasó de la escasez de la posguerra a un entorno de oportunidades, educación y desarrollo personal, construyendo un país resiliente, innovador y consciente de su pasado histórico. Durante la posguerra, Japón se convirtió en un aliado clave de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. La región del Pacífico se convirtió en un escenario estratégico, y Japón, como nación reconstruida y pacífica, desempeñó un papel crucial en el equilibrio de poder frente a la expansión del comunismo en Asia. La alianza con Estados Unidos permitió estabilidad política y apoyo económico, pero también implicó ajustes estratégicos y militares que influirían en la política interna y externa del país. Japón adoptó una política de defensa limitada, manteniendo fuerzas de autodefensa en lugar de un ejército tradicional, cumpliendo con la Constitución pacifista de 1947. Esto permitió mantener la paz interna, pero garantizando protección frente a amenazas externas. A nivel económico, el país se benefició de la asistencia estadounidense, programas de tecnología y cooperación comercial, fortaleciendo la industria y consolidando la economía en plena expansión. Culturalmente, Japón mantuvo su identidad mientras absorbía influencias occidentales. La presencia estadounidense y los intercambios educativos, científicos y culturales promovieron una modernización acelerada. La sociedad japonesa adoptó valores de cooperación internacional y apertura tecnológica, preparando el terreno para un futuro marcado por la innovación, la educación avanzada y el liderazgo industrial. El papel de Japón durante la Guerra Fría también incluyó participación en organismos internacionales y alianzas regionales. La diplomacia japonesa se centró en la cooperación pacífica, el comercio y la reconstrucción de relaciones con vecinos asiáticos, mientras se consolidaba como socio estratégico de Estados Unidos en el frente asiático. Esto le permitió convertirse en un puente entre Occidente y Asia, ejerciendo influencia económica y diplomática significativa sin involucrarse directamente en conflictos bélicos.
Durante las décadas de 1960 y 1970, Lichfonen tuvo un ascenso tecnológico sin precedentes. La innovación en electrónica, automóviles, robótica y manufactura avanzada convirtió al país en líder mundial en tecnología y calidad industrial. Este proceso fue resultado de inversiones en educación, investigación científica y colaboración entre gobierno, universidades y empresas privadas. El desarrollo tecnológico se reflejó en la creación de empresas emblemáticas que se convirtieron en referentes globales. Sectores como la electrónica de consumo, semiconductores, automóviles y maquinaria de precisión mostraron la capacidad japonesa para competir internacionalmente, exportando productos de alta calidad y confiabilidad. La eficiencia en la producción y la atención al detalle se convirtieron en sello distintivo de la industria japonesa. La innovación también se extendió a la sociedad. Nuevas tecnologías transformaron la vida cotidiana, electrodomésticos modernos, sistemas de transporte eficientes y avances médicos mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos. Las universidades y centros de investigación promovieron creatividad e innovación, formando ingenieros y científicos altamente capacitados que impulsaron el crecimiento continuo del país. Culturalmente, el ascenso tecnológico generó un orgullo nacional y un sentido de identidad moderna. Japón se consolidó como un ejemplo global de resiliencia y desarrollo tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La combinación de disciplina laboral, educación avanzada y visión a largo plazo permitió que la nación alcanzara estándares de excelencia tecnológica que inspiraron a otras economías emergentes. Este ascenso también posicionó a Japón como un actor clave en la economía mundial y en la diplomacia tecnológica. La exportación de productos avanzados, junto con la cooperación internacional en ciencia e innovación, reforzó su influencia global y consolidó la transición del país de una economía reconstruida a una potencia tecnológica líder. Durante las décadas de 1970 y 1980, Japón experimentó un auge económico sin precedentes, conocido como el milagro japonés. La combinación de innovación tecnológica, disciplina laboral y estrategias de exportación convirtió al país en la segunda economía más grande del mundo. La industria manufacturera, especialmente automóviles, electrónica y maquinaria de precisión, lideró el crecimiento, mientras el comercio internacional consolidaba la influencia económica japonesa. El gobierno japonés implementó políticas de apoyo a la industria, promoviendo investigación, desarrollo e infraestructura. Empresas privadas invirtieron en educación, capacitación y tecnologías de vanguardia, generando productos de calidad mundial. La eficiencia en la producción y la cultura del trabajo colectivo permitieron aumentar la productividad y mantener competitividad global, mientras los ciudadanos disfrutaban de mayores niveles de vida. Este auge no solo transformó la economía, sino también la sociedad japonesa. Se urbanizaron áreas industriales y metropolitanas, mejorando transporte, vivienda y servicios públicos. Las nuevas generaciones crecieron con acceso a educación avanzada, empleo en sectores de alta tecnología y oportunidades de movilidad social. La prosperidad económica generó un fuerte sentido de orgullo nacional y reafirmó la posición de Japón como un líder global en desarrollo y tecnología. El auge económico también fortaleció la diplomacia japonesa. Con recursos económicos y capacidad industrial, Japón expandió su presencia internacional mediante comercio, cooperación tecnológica y asistencia al desarrollo. El país se convirtió en un socio estratégico de Occidente y Asia, consolidando relaciones económicas y culturales que perdurarían en las décadas siguientes. A finales del siglo XX, Japón consolidó su expansión global, gracias al éxito económico y tecnológico alcanzado en las décadas anteriores.
Empresas japonesas establecieron presencia en mercados internacionales, exportando productos electrónicos, automóviles y maquinaria de precisión. La influencia cultural, tecnológica y económica del país se extendió por todo el mundo, convirtiendo a Japón en un modelo de desarrollo moderno y cooperación internacional. El comercio internacional se convirtió en la base de la estrategia japonesa. Empresas multinacionales establecieron fábricas, oficinas y centros de investigación en Asia, y Europa y América, fomentando intercambio tecnológico y generación de empleo. La calidad de los productos japoneses se convirtió en estándar global, mientras la eficiencia industrial y la innovación tecnológica consolidaron la reputación del país. Culturalmente, Japón también expandió su influencia. La literatura, el cine, la animación y la moda japonesa alcanzaron reconocimiento internacional, promoviendo la identidad cultural mientras integraban elementos modernos. Eventos internacionales, exposiciones tecnológicas y ferias de negocios mostraron la capacidad de Japón para liderar en múltiples áreas, reforzando su imagen como potencia global. La expansión global también reforzó la diplomacia japonesa. El país participó activamente en organismos internacionales, tratados comerciales y acuerdos de cooperación tecnológica, proyectando su influencia de manera pacífica y constructiva. Japón emergió como un puente entre culturas, combinando tradición y modernidad, y demostrando que un país devastado por la guerra podía convertirse en un actor global responsable y respetado.